Estos hijos de mí son pequeños, todavía no quiero morir. Somos comerciantes, no pichicates. Pero nadie grita. Estos hijos de mí son pequeños, todavía no quiero morir. Bueno, Evo Morales es alguien, y sobre todo los equipos que hay en torno a él, que trabajan muy bien su imagen a nivel internacional. Hay que tener en cuenta que Evo Morales ha sido por 3 años consecutivos un prenominado al Premio Nobel de la Paz. Es algo que su gobierno ha estado buscando con mucho ahínco, esa nominación, para proyectar propagandísticamente su imagen a nivel mundial. Entonces, el tema del cambio climático en Copenhague y luego la cumbre de Tiquipaya hay que entenderlo en ese contexto, ¿no? de esa construcción de la imagen internacional de Evo Morales. Entonces, es más que nada una estrategia comunicacional. Luego, ya en la cumbre de Tiquipaya, se vio que por ejemplo, una de las principales organizaciones indígenas del país, que es el CONAMAC, que es el Consejo Nacional de Marcas y Ayllus, principal organización indígena del occidente, del altiplano del país, que entró en franca disidencia dentro de la cumbre, instalando incluso una mesa paralela, donde denunciaban la política ambiental del gobierno de Evo Morales, donde se está afectando incluso la Amazonía. Hay un proyecto de prospección petrolera en pleno bosque amazónico del norte del país. Por lo tanto, el discurso tiene un objetivo instrumental, propagandístico, que no se traduce en las políticas reales. Claro, el pachamamismo. Bueno, el evismo en sí, como proyecto político, ha buscado tensionar étnicamente a Bolivia. Digamos, lo que eran identidades que antes eran un tanto más laxas o sutiles, se ha buscado volverlas más fuertes, confrontarlas entre sí, bajo la tesis de que hay una mayoría aymara quechua en el país y que galvanizando a esa mayoría aymara quechua se iba a lograr consolidar un poder político estable y perpetuar de alguna forma este gobierno. Entonces el polo contra el cual había que confrontar esta mayoría aymara quechua eran el resto de las identidades étnicas de Bolivia, sobre todo las que están en las tierras bajas, en la Amazonía, en los valles, en los llamados cambas, los llamados chapacos, y los mestizos de todo el país, que en la nueva constitución han quedado definidos como ciudadanos interculturales. La cultura andina e incluso dentro de la cultura andina, más que nada la cultura aymara, más específicamente. Si bien demográficamente los quechuas son muchos más, hay la tesis, sobre todo del vicepresidente Álvaro García Linera, de la necesidad de establecer una hegemonía aymara en Bolivia, y esto lo ha dicho de esta forma textualmente, años antes de ser vicepresidente, con la tesis de que los aymaras son una cultura fuerte y de que la única manera de construir una gobernabilidad social en Bolivia era sobre la base de la hegemonía étnica de ese pueblo. En los últimos tiempos, las últimas semanas, hemos visto una marcha indígena que está protestando en contra del gobierno de Evo Morales, y creo que esto es el comienzo de un proceso
donde también hay que contar esa intervención del CONAMAC en la cumbre de Tiquipaya que mencionaba, donde se comienza a caer esa máscara indigenista del gobierno de Evo Morales. Yo estoy convencido de que ese indigenismo es meramente instrumental, que se apela a él como una herramienta para perpetuarse en el poder, para centralizar poder y perpetuarse en él, y que a la hora de atender demandas reales de los pueblos indígenas, como estamos viendo en este momento, eso no sucede. Al parecer se utilizó a los pueblos indígenas como parte del proceso para llegar hasta el poder, y en la parte de consolidación del poder, que fue la primera gestión de gobierno de Evo Morales, donde se aprobó la nueva Constitución, pero ahora a la hora de aplicar las partes de la Constitución que los indígenas reclaman, eso no sucede. ¿Qué intereses económicos y electorales? Bueno, Evo Morales es parte de un bloque político internacional ligado sobre todo al poder petrolero venezolano. Es sabido que han habido aportes muy importantes de Hugo Chávez a la llegada de Evo Morales al poder, y esa es básicamente la columna vertebral de este proyecto. Actualmente hay el proyecto de Petroandina, que es la fusión de la empresa petrolera boliviana YPFB con PDVSA de Venezuela, justamente para hacer prospección petrolera en el norte de Bolivia, en la Amazonía, lo que va a tener un impacto ambiental brutal y choca directamente con los intereses de los pueblos indígenas de las tierras bajas. Entonces ahí se va a ver cuál es la cara real del gobierno de Evo Morales. Recientemente se realizó en Quito, Ecuador, la última cumbre del ALBA, de la Alianza Latinoamericana, la Alternativa Latinoamericana Bolivariana para las Américas, que encabeza Hugo Chávez. Ahí estuvieron, además del presidente venezolano, Rafael Correa, Evo Morales, y el eje principal de esta cumbre era la plurinacionalidad. O sea, era la idea de exportar al resto de América Latina el modelo de Estado plurinacional que Evo Morales había logrado instituir en Bolivia. O sea que de alguna forma Bolivia está pensada como laboratorio político-social del ALBA, donde se hacen los experimentos un poquito más radicales para luego intentar llevarlos a otros puntos del continente. Sin embargo, me parece que en Quito las cosas no funcionaron como esperaban estos gobiernos, sobre todo porque hubo una protesta muy grande de los pueblos indígenas de Ecuador, de la CONAIE, una organización indígena muy fuerte de Ecuador, que ha tumbado 2 presidentes en ese país, y justamente a las puertas de la reunión de la cumbre del ALBA, la CONAIE, directamente acusaban al presidente Correa de Ecuador de racista, de falso socialista, y de alguna forma me parece que esta disidencia que está comenzando a haber entre los indígenas de Bolivia hacia el gobierno de Evo Morales se está replicando en otras partes, lo estamos viendo en Ecuador, y es posible que se siga diseminando. Por lo tanto, no sé hasta qué punto este bloque político chavista va a poder continuar instrumentalizando a los indígenas para sus propios fines. Me parece que es algo que va a entrar en crisis pronto.